Y la diferencia fundamental, que ya había adelantado al inicio de este programa, mientras Platón o el pensamiento platónico resalta el uso de la razón para adquirir conocimiento, es decir, el racionalismo, Aristóteles dice que no solamente es la razón, sino también nuestros sentidos, nuestra experiencia práctica en el mundo, nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto. A partir de esa interacción con el mundo, nosotros vamos a adquirir conocimiento. Así que, fíjense, muy interesante. Ya estamos estudiando a este gran filósofo de Occidente. Cuando vimos a Platón, vimos que podíamos categorizar sus obras en periodos. Hablamos del periodo temprano, ¿no?, con sus diálogos socráticos, el periodo de transición, el medio y posteriormente el periodo final, donde él hace una reflexión, ¿no? Él examina su vida, examina sus obras, sobre todo la teoría de la forma de las ideas. Pero podía haber una clasificación cronológica. En el caso de Aristóteles, esta clasificación cronológica no sirve, no es tan útil. Podemos evaluar sus obras, ¿no?, sobre la base de temáticas, sobre categorías temáticas, mucho mejor que categorías temporales. Y aquí vamos a encontrar diferentes campos del saber. En el campo de la lógica, con su obra suprema, que es el Organón, que es un conjunto de 6 obras de lógica, ¿no? Organón, que significa instrumento o herramienta. Aquí vamos a encontrar textos como categorías, analíticos primeros y segundos, tópicos, etcétera. ¿Qué va a estudiar en estas horas o qué va a plantear? Por ejemplo, ¿no?, cómo realizar proposiciones, cómo realizar juicios ¿no?, argumentativos. Y desarrolla la teoría de los silogismos, que es el razonamiento deductivo, que aquí les voy a dar un poco más adelante unos ejemplos. En tópicos, cómo podemos encontrar falacias, ¿no? Y cómo podemos desarrollar argumentos que nos permitan entrar en esta argumentación dialéctica. Si recuerdan, el método socrático era el método donde dos posiciones contrapuestas, mediante un diálogo lógico, trataban de llegar, ¿no?, e interrogaciones trataban de llegar a la verdad. Bueno, Aristóteles empieza a estructurar esto, a darle una forma mejor. Después, en el otro campo importante, les decía, la filosofía natural, no existía el concepto de ciencias, no es, por lo tanto, cuando se habla de ciencias en Aristóteles, no podemos hablar de ciencias en un estilo moderno porque no existía método científico. Aquí estamos hablando de obras como física, ¿no?, que es un estudio sobre los principios y las causas de cambio en la naturaleza, que también vamos a ver tiene un impacto en su obra metafísica. Organón, que es el campo de la lógica, y este libro, Física de la filosofía natural, van a tener impacto e influencia en la obra aristotélica en el campo de la metafísica. Tenemos, por ejemplo, textos como Sobre el cielo, donde habla sobre la naturaleza del cielo, los movimientos de los planetas, de las estrellas, el famoso geocentrismo aristotélico, que establecía que la Tierra estaba en el centro del universo, bueno, y que la Tierra no tenía una movilidad, sino que estaba estática. Por su propio peso se quedaba en la mitad del universo. Y esta teoría geocéntrica y geoestática va a tener validez, imagínense, hasta ya el inicio del ¿no?, el periodo del Renacimiento, el inicio de la Revolución Científica. Estamos hablando siglo XVI con, ¿no?, la teoría heliocéntrica que plantea Copérnico. Pueden encontrar más información en el capítulo de Revoluciones Científicas que está en la temporada 1 de este programa. En todo caso, vemos entonces que también escribe sobre el clima, la meteorología, sobre la anatomía de los animales, la fisiología, la descripción, temas de reproducción animal. También hace aproximaciones sobre, ¿no?, sobre el estudio del alma, es decir, una serie de campos de estudios, ¿no?, en diferentes temas. Vamos a encontrar después otra obra importante que es metafísica, que va a combinar estos dos campos que ya les he mencionado. Y aquí, ¿qué hace Aristóteles? Creo que si uno estudia su obra y profundiza un poco en sus textos, quizás la pregunta que más una de las preguntas de mayor interés para Aristóteles era ¿qué es la realidad? Y cómo a través de esta realidad podemos entenderla, podemos describirla, ¿no? ¿Qué propósito tenemos o qué propósito tienen las cosas?
los objetos, qué propósito tienen los animales, los seres humanos. Esta idea, esta relación entre el ser, la existencia, el tiempo, las categorías de la realidad. ¿Qué es lo que produce el cambio? ¿Por qué la naturaleza cambia? Él no pensaba en este mundo de las formas de Platón. Él, su laboratorio era el planeta Tierra, no en el mundo de las formas. Podemos encontrar el conocimiento aquí, pero está muy preocupado de estas preguntas, ¿no? Así que Metafísica es una obra fundamental dentro del corpus aristotélico. Otro campo importante va a ser el de la ética y la política, lo que él llamaba, si él llamaba a las ciencias naturales el estudio de la zoología, la botánica, la biología, la física, él se refiere a las ciencias prácticas, particularmente el estudio de la ética y la política. Dos obras importantes en el campo de la ética, Ética a Nicómaco, este texto que le dedica a su hijo y que va a ser el fundamento de la ética de la virtud. La ética de la virtud es hasta el día de hoy una de las ramas principales de la ética normativa en conjunto con la deontología y el consecuencialismo. No lo voy a marear con deontología y consecuencialismo, no es el momento, pero sí decirles que hasta el día de hoy se sigue estudiando ética de la virtud en todas las universidades del mundo. Estamos hablando 2500 años casi después de la partida, 2400 años después de la partida de Aristóteles. Esa es la vigencia que tiene. ¿Y qué es lo que nos determina la ética normativa? Norma, qué reglas debemos seguir para tener, ¿no? Para saber decidir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, cómo vivir una buena vida a través también de la virtud. Y en el campo de la política, bueno, el texto que tiene el mismo nombre, Política, donde Aristóteles observa que el ser humano es un ser profundamente racional, pero también profundamente social, que necesita asociarse y para asociarse también debe, ¿no?, convivir con otros seres humanos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr vivir la buena vida? ¿Cómo vamos a lograr ese florecimiento, esa felicidad, esa eudaimonia en comunidad? Bueno, esa es la receta que nos va a dar Aristóteles con Política, que también es posible en una comunidad política lograr una vida armoniosa y virtuosa. Y también vamos a tener finalmente obras menores, o sea, por lo menos para mis intereses personales, retórica y poética, que él llama las ciencias productivas. Entonces, en retórica vamos a ver principios de persuasión, ¿no?, cómo dirigirse en términos de discursos públicos, y en poética la naturaleza de la literatura, ¿no? Y los temas más importantes que eran, ¿no?, la comedia, pero a él no le interesaban tanto, le interesaba más la tragedia y la épica. Podemos decir que Aristóteles en ese sentido era medio pesimistón. Hay otros escritos sobre matemáticas, sobre música, sobre astronomía. Se dan cuenta, este hombre realmente en sus 60 años le sacó el jugo a su vida. Podemos decir, ya podemos concluir en esta etapa que Aristóteles vivió una vida virtuosa, una buena vida. Bueno, así que ya hemos repasado la vida, ¿no?, de Aristóteles, hemos repasado las diferentes obras, las hemos categorizado según, vamos a decir, tiempos, ¿no? No las hemos categorizado según tiempos, sino según temas. Y vamos a ir finalmente a unas pocas ideas importantes, ¿no?, el geocentrismo y la geostasis, que ya les había mencionado anteriormente, como esta posición, ¿no?, que parte de obras, por ejemplo, que él dedica a los cuerpos celestes, tienen que desarrollar, ¿no?, cómo se desarrollan entonces estas ideas en el pensamiento aristotélico. ¿Qué crítica se le podría hacer a Aristóteles? Y con esto voy a ir cerrando. Aparte del geocentrismo, que es refutado científicamente. En el caso de la metodología científica, Aristóteles, así como Platón se fue mucho por el lado del racionalismo, Aristóteles a veces va mucho hacia el lado del empirismo, es decir, privilegia más el empirismo que el racionalismo. Y en la investigación a veces es necesario, sobre todo para ciencias que no son naturales, es decir, para las humanidades, los enfoques científicos no necesariamente son los mejores. Para los progres actuales lo acusan de ser un legitimador de la esclavitud, de ser un legitimador del machismo, de no haber tratado bien a las mujeres, pero eso es un anacronismo. A Aristóteles le tocó vivir en un tiempo donde estas cosas eran normales. Atacarlo por eso me parece absolutamente injusto.
También se le critica, en este caso uno de sus críticos va a ser Immanuel Kant, a quien también vamos a ver en este programa, que en Ética de la Virtud no ofrece prescripciones universales. Pero en realidad no es necesario que ofrezca prescripciones universales. Aristóteles lo que hace es, a través de la Ética de la Virtud, ofrece un nuevo plato en el menú de la ética normativa que tiene tanto valor como los principios deontológicos y como los principios del consecuencialismo, que no vamos a explorar en este momento. Quizás la crítica más fuerte, que esto viene del campo de la teología, es esta idea del universo eterno. Aristóteles creía en un universo eterno, pero esto choca con las religiones monoteístas, ¿no? Que creen que no es un universo eterno, sino que hubo una causa primaria, ¿no? Que fue Dios, que creó el cielo, la tierra, el universo y todas las cosas que existen. Bueno, para Aristóteles este universo ya era eterno, y quien trata de conciliar un poco esto es Santo Tomás de Aquino durante el siglo XIII, los escolásticos. Ya vamos también a cubrir a Santo Tomás de Aquino, pero estas tensiones aún se mantienen. En el campo de la física, sus teorías también han sido algunas de ellas refutadas, sobre todo el terreno de la inercia y esta crítica a la teleología de que todo tiene un propósito. Probablemente los seres humanos tengamos un propósito, pero las cosas no necesariamente tienen un propósito, así que esta visión teleológica aristotélica se critica. Podemos entonces decir que Aristóteles es el gran filósofo de Occidente. Me he quedado corto, realmente no hemos visto un montón de cosas aquí en su filosofía, pero no se puede negar que el impacto que él tiene sigue vigente.